amable, gracias por la presentación. Bueno, a mí me tocan dos desafíos. Primero, que no quieran escaparse a cenar o ya quieran quedarse ahí dormidos sobre la butaca. Les agradezco que estén en este horario. Y segundo, me toca en muy poco tiempo explicar procesos que son muy complejos y en los cuales voy a ser muy políticamente incorrecto. Así que vayan preparando los tomatazos. Antes que nada, quería agradecer a Finnova por la amable invitación que me han cursado, por estar acá en este espacio del territorio argentino. La verdad que es impresionante, hay mucho por hacer y mucho por proyectarse. Yo voy a pasar muy rápido a referirme a toda una serie de tendencias que se dan a nivel internacional y que pueden tener impacto en nuestra región. Y cuando hablo de nuestra región, me estoy refiriendo al Cono Sur. Fíjense que no podemos pensar el espacio geopolítico únicamente como la Antártida. Tenemos que pensarla integrada con el Atlántico Sur, integrada con el Cono Sur. Pensamos desde Argentina, nuestro pensamiento es situado, pero tenemos que incluir a nuestros vecinos. Y cuando digo vecinos también estoy pensando en Sudáfrica, porque el Atlántico Sur también es Sudáfrica. En algún momento nosotros pensamos una OTAS, con un eje Johannesburgo-Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Atlántico Sur y cuál es el futuro de este espacio? Pero tenemos que pensar según cómo lo ven las potencias. Potencias de primer orden y segundo orden. Y acá voy a rescatar lo que decía antes mi colega de otra universidad, ¿no? Pablo Fontana, de que la ciencia no es neutral. La carrera por el conocimiento, la carrera por los espacios, es proyección de poder. Y el sistema internacional no es un sistema simétrico, no es un sistema de iguales. No reina siempre la fraternidad. Hay cooperación, pero también hay competencia, ¿no? Entonces partimos de esa base porque la geopolítica lo que estudia es cómo las potencias proyectan poder en el espacio. Si no, no se entiende ninguna de las actividades que hoy se mencionaron acá con mucha proyección a futuro, algunos muy idealistas y otros más pragmáticos, pero sin ver el factor político y cómo eso va a incidir. Entonces, siendo muy breve, ¿cómo se ven a sí mismas las potencias occidentales hoy en día? Bueno, desde hace unas décadas la perspectiva es la de una crisis, aunque sea casi un oxímoron, una crisis permanente. ¿Sí? Distintos referentes en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, entienden muchos que el orden liberal posguerra fría ha fallado, ha caído. ¿Y eso qué puede significar? Y eso eventualmente, en el largo plazo, hacia el 2048, podría significar también que tambalee un nuevo acuerdo antártico, ¿no? Entonces, no vamos a hacer futurología, pero tenemos que seguir estas tendencias. ¿Cuál es el origen del conflicto? Bueno, el origen del conflicto es la competencia. Ahora, si nosotros situamos el origen del conflicto como algunos referentes de la academia en las incapacidades supuestas de los nativos de la periferia, parecería ser que hay un mundo que sí es capaz del desarrollo, hay un mundo que sí parecería ser capaz de producir conocimiento y serían los referentes sí de hacer la ciencia. Y nosotros seríamos los incapaces, que tendremos que subordinarnos a sus matrices de conocimiento, ¿no? Entonces, es muy importante el conocimiento situado, pensar desde nuestra realidad, no tomando pasivamente los distintos esquemas de conocimiento que están flotando a nivel internacional. Hay otros autores que hablan, bueno, directamente ya de la derrota de Occidente, ¿no? A partir de lo que está pasando hoy en día entre Ucrania y la OTAN, perdón, entre la OTAN y Rusia en Ucrania. Es decir, ya a todas luces se sabe que el conflicto no es solamente entre Ucrania y Rusia, sino que es a mayor escala. Entonces, esto es un mapa geopolítico de un autor estadounidense de hace un tiempo, hace poco. Ponemos un interrogante sobre nuestra región porque a nivel internacional hay una serie de zonas calientes, que yo las marqué con esa especie de relámpago en rojo, particularmente en Cercano Oriente,
y en lo que hoy es la frontera que se está discutiendo en estos días, 28 de noviembre, qué es lo que va a pasar con Ucrania, siendo Estados Unidos un intermediador, ¿no?, en las negociaciones, y algunos otros puntos calientes donde hay conflictividad latente, ¿no?, como por ejemplo el estrecho, ¿no?, todo lo que es el estrecho de Malaca hacia Taiwán, la relación Corea-Japón, Cachemira, y en las últimas semanas esta operación que hizo Estados Unidos que se llama la Lanza del Sur, que proyectó una flota hacia la costa norte de América del Sur, como una forma disuasoria hacia Venezuela y hacia Colombia también. Entonces, nosotros no somos ajenos a estas dinámicas y esto podría impactar en nuestra región. Tenemos que tener presente, ¿no?, y esto lo decíamos en un artículo de la revista Fortín, de la Universidad de la Defensa, en mayo de este año, yo decía que por la lectura que estamos haciendo de la realidad internacional parecería ser que la gran superpotencia occidental, que es Estados Unidos, se está replegando sobre el hemisferio, se está replegando sobre América, que la considera su propia zona de influencia. Entonces es muy importante ver cómo las potencias piensan en el espacio, más allá también de cómo nosotros nos queremos proyectar, porque eso es como una fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, lo que sí hay es una tendencia muy marcada después de la caída del bloque soviético, mediados de la década del 90, ¿se acuerdan el momento del fin de la historia, ese entusiasmo, la década neoliberal, la creación de la Organización Mundial del Comercio? Bueno, eso implicó hacia fines de la década del 90 y principios de las décadas siguientes un crecimiento de nuevos polos, lo que se llamó, para los que no conocen, las potencias emergentes. ¿Recuerdan ese acrónimo BRICS? Brasil, Rusia, India, China. Es decir, países que antes pertenecían a ese mundo en vías de desarrollo, pero que ahora se reparten más la torta de la economía mundial. Bueno, ¿eso qué es lo que disparó? Generó una dinámica se llama a nivel internacional de securitización. ¿Qué implica eso? Que ciertas tendencias, procesos, actores, pasan a ser vistos como una amenaza para ciertas potencias centrales. Entonces eso tiene dos facetas. Una potencia dice, allá veo el eje del mal, y lo que ustedes quieran creer por eso. Segunda acción, paso a tomar medidas respecto a eso, donde quizás eso no es el verdadero objetivo, sino que hay otro objetivo indirecto, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que en las últimas décadas, esta es una dinámica internacional, geopolítica, lo que se llama, lo que dicen los geopolíticos franceses, una tendencia pesada, que a medida que el mundo se está volviendo cada vez multipolar, es decir, nuevos centros, China como una potencia económica, India, Brasil como una potencia regional económica, Rusia, México, aumentan las dinámicas de securitización. Entonces, yo en esta breve exposición voy a mencionar tres dinámicas que tienen y van a tener incidencia en nuestra región. ¿Cuáles de estas dinámicas? Una que es histórica y es central, la famosa competencia por los recursos naturales. ¿Se acuerdan cuando en el 2003 decían vienen por el agua, vienen por el acuífero guaraní? Bueno, era difícil porque no se lo podían llevar a cuesta el acuífero guaraní, ¿no? Pero, ¿cómo opera esta dinámica de securitización? Y después vamos a mencionar un ejemplo muy reciente. Bueno, esto implica que hay una carrera abierta por la proyección de poder económico, de poder militar, sobre recursos minerales, yacimientos hidrocarburíferos, la logística que eso implica, tierra fértil y agua potable. Y otro factor más que apareció desde la década del 90, la biodiversidad. Esto, a ver, lo hemos visto, yo simplemente hago un resumen de algo que trabajamos en cursos de posgrado. Esto ha sido visto en textos de la academia por grandes referentes, en organismos internacionales como la FAO, que tuve la oportunidad de participar de la delegación argentina de Cancillería, las cumbres de la seguridad alimentaria. Toda una dinámica de cambiar la concepción de la propiedad de la tierra. Bueno, es un tema interesante.
hasta los famosos think tanks, que son las usinas de pensamiento estratégico anglosajonas, ¿no? Y esto se vio, sobre todo, bastante marcado desde el comienzo de las acciones bélicas en el 2022, cuando Rusia cruza la frontera hacia Ucrania, ¿no? Entonces el tema en la prensa occidental especializada, como Economist, Foreign Policy, Foreign Affairs, Chatham House, era el acaparamiento de recursos por parte de Rusia en Ucrania, lo que implica la guerra de Ucrania para la seguridad alimentaria y la seguridad energética mundial. Es decir, no quiere decir que no haya sido un problema, un riesgo, o eso haya incrementado el precio, la volatilidad de las commodities. Pero sí entró en las ponderaciones de seguridad. Un ejemplo de cómo ha repercutido el conflicto entre Rusia y la OTAN en Ucrania. ¿Se acuerdan el año pasado? Y esto fue una nota que amablemente de Finnova me pidieron que lo haga. Un anuncio de The Telegraph, un diario británico, que es como decir un diario sensacionalista, amarillista. Se descubrieron vastas reservas de hidrocarburos en el territorio antártico británico. Y acá ya en Argentina se replicó en todos los grandes medios. Jefes del Estado Mayor decían, bueno, ahí está, vienen por Malvinas de vuelta, o sea, ya está, la Antártida la vamos... Y dentro de esta misma tanda de notas basura, estaba esta que decía, las Malvinas han vuelto el bien inmobiliario más rentable del planeta. Entonces dijeron, claro, territorio británico, ellos reclaman la península antártica como nosotros, tiene sentido. ¿Cuál era la realidad? Que nadie se tomó el trabajo de investigar. La misma empresa rusa que había descubierto estos hidrocarburos en la Antártida, lo había publicado en el 2020, es decir, no era una noticia del 2024, donde ellos comentaban que habían realizado unas exploraciones, que siempre se hacen exploraciones, sobre la plataforma submarina de la Antártida, pero ¿en dónde? Que además no es lo mismo un yacimiento que reservas y demás. Fíjense dónde había sido la zona de exploración. En lo que se llama la Tierra de la Reina Maud, que es un territorio que reclama Noruega. Donde ni siquiera los británicos son lindantes con esa región. Fíjense, eso está por tierra, corríjame General Figueroa, a más de 2.000 kilómetros de nuestra base Belgrano 2. ¿No? Entonces, de hecho, eso da al Océano Índico, y donde llega el barco ruso es a Sudáfrica, y se publica esa nota. Es decir, esa nota sensacionalista, aprovechando la animosidad por el conflicto con Ucrania, lo que buscaba era generar una ola, era una acción psicológica, una acción propagandística para los medios británicos que tuvo impacto local por mencionar Malvinas, por hablar de la Antártida. Pero no se hizo ningún descubrimiento del siglo y estaba muy, muy lejos de nuestra zona de interés, ¿no? Entonces eso para que ustedes vean lo que es diferenciar la realidad de, como dicen los españoles, los bulos, estos globos. Segunda tendencia. Bueno, esto es incluir la dinámica poblacional en las agendas de defensa. Acá claro que también el concepto de seguridad internacional es un concepto anglosajón. Nosotros hablamos de defensa, ¿no? Para ellos, cuando ellos hablan de seguridad internacional, parecería ser que todo el planeta tiene que tener la misma agenda de seguridad. Pero bueno. Esto durante la época de la Guerra Fría, década del 70, década del 60, decían, bueno, eran documentos clasificados, el famoso reporte Kissinger, que planteaba que la mayor amenaza para los Estados Unidos era el crecimiento de la población mundial. Entonces había que reducir la población mundial. Ya en la posguerra fría esto no se abandona, sino que se hace público, ahora se dice abiertamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se rescata la falacia de Thomas Malthus, un reverendo anglicano del principios del siglo XVIII, sumamente determinista, pesimista, que decía, si crece la población, se van a agotar los recursos. Está demostrado por un premio Nobel de Economía, el indio Amartya Sen, que en toda hambruna histórica no es que había un sobrante de bocas y un faltante de alimentos, sino que morían de hambre los que precisamente no podían acceder o comprar el alimento.
y alimentos había. Caso de la hambruna de Irlanda. Pero claro, si esto está demostrado como una falacia, ¿por qué se sigue científicamente hablando? Porque es muy útil en la agenda de seguridad internacional. Esto, fíjense, siempre lo muestro porque es muy significativo, una noticia del influyente The Economist, mayo del 2022, todas espiguitas de trigo, cada una donde habría una semilla, no sé si se llega a ver, es una calavera. Parece que venía el cuarto jinete del apocalipsis. La hambruna que viene. Pero fíjense ustedes, siempre esta cuestión pesimista, catastrófica. Y bueno, lo planteó un reverendo anglicano, ¿no? Esta visión de la predestinación. Estás predestinado a la condena. Va a crecer la población, Population Council, que es una ONG de la Fundación Rockefeller. ¿Quiénes van a crecer? Los países menos desarrollados. Son los que van a aumentar en 2.000 a 3.000 millones su población. Es decir, todos nosotros, los pobres del mundo, lo único que hacemos es reproducirnos, entonces vamos a devorarnos el planeta. ¿Quién va a alimentar a los 2.000 millones? Hasta grandes foros internacionales como el Foro de Davos, que nuclea las grandes economías de Occidente, que invita a fundaciones privadas como la Fundación Bill y Melinda Gates y demás, de vuelta con esta cuestión, el alarmismo sobre el crecimiento de la población mundial. Y ustedes dicen, no, pero somos un país despoblado, somos pocos. No, bueno, miren, ustedes también están incluidos, estamos todos incluidos también en este gran dilema. Porque no solo es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo, es el estilo de vida que usted tiene. Y eso nos va a llevar a la tercera dinámica. Y acá me voy a poner muy políticamente incorrecto. Es incluir la cuestión ambiental dentro también de las agendas de defensa. ¿Bajo qué argumento? El argumento neomalthusiano. Por ejemplo, como decía el famoso ex ministro del Exchequer británico Nicholas Stern, se van a sumar, todos tienen el mismo discurso, desde una película catastrofista el día después de mañana hasta un reporte, todos tienen el mismo discurso, nada más que uno es maquillado para Doña Rosa cuando está aburrida y quiere una película de entretenimiento, y el otro es un texto científico. 2.000, 3.000 millones de personas, ¿qué es lo que van a hacer? Sacan malthus del bolsillo, aumentar la presión sobre los recursos naturales. ¿Qué se necesita? Reducir el crecimiento demográfico. Es decir, una cosa lleva a la otra. Eso es el campo científico. Pero esto ha escalado al ámbito de la defensa. Y ese es el tema. Entonces, este es un reporte de 2021, si no mal lo recuerdo, del Ministerio de Defensa británico, Defense in a Competitive Age, donde ellos se plantean como líderes en la lucha por el ambiente. Y yo había acá remarcado algo que no creo que ustedes lo lleguen a leer, pero ellos decían que van a proyectarse en los espacios de la Commonwealth británica, Ártico, Antártida e islas del Atlántico Sur, y van a tener una posición de liderazgo en el combate contra el cambio climático y en la lucha por las emisiones cero. Claro, ustedes me dicen, eso va a implicar que van a dejar de funcionar sus buques nucleares, que la Royal Dutch Shell va a cerrar sus esclusas y va a dejar de vender petróleo. ¿No es cierto? Bueno, eso sería muy naif de pensarlo. El tema es que usted tiene que hacerlo, no yo potencia. Y esto también es a nivel de la otra gran potencia, que es los Estados Unidos, que como plantea un experto especializado en esto de recursos naturales, Michael Clear, dice, no importa si los republicanos como Trump o Bush hijo desecuritizan la agenda ambiental y los demócratas como el ex vicepresidente Al Gore ganan el Premio Nobel de la Paz. El tema ambiental ya entró en el Pentágono y es una causa perfecta para proyectarse a zonas donde un riesgo ecosistémico podría generar un desbalance político en una región. ¿Sí? Es decir, no es solamente porque está Al-Qaeda, no es solamente porque hay un terrorista X, sino también porque la cuestión ambiental podría generar una desestabilización regional. ¿Sí? Le estoy mostrando los documentos y hay
cientos. ¿Cuál es la realidad de este tema? ¿Cuánto contribuimos? Y eso para que ustedes... Acá se ve claramente la asimetría, que no somos todos iguales. Algunos contaminan más que otros, ¿no? ¿Cuál es nuestra contribución a las emisiones de dióxido de carbono que estarían generando este fenómeno? 0,6% mundial. ¿Sí? Mínimo. Brasil, que es la gran industria del continente, ¿no?, latinoamericano, 1,3. México, que es la segunda economía, 1,4. Es decir, las tres mayores economías de América Latina, Brasil, México, Argentina, y si sumamos a las siguientes, que son Chile, Colombia y otras más, no llegamos al 5% del total mundial. Sin embargo, es en nuestros países donde más se presiona para restringir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué les parece? Porque somos uno de los continentes más ricos en recursos naturales, en espacio, ¿sí?, en fauna ictícola y en grandes espacios vacíos que no están bajo jurisdicción estatal, y ahora lo vamos a mencionar. Entonces, se aplican ciertos mecanismos que, por supuesto, para el que vive o trabaja de estos sistemas es beneficioso, pero se articulan mecanismos, dispositivos en los cuales se le puede condonar deuda externa a un país, como los Days of Nature Swap, a cambio de ceder soberanía sobre parte del territorio. ¿Sí? Esto ya se había planteado en enero del 2002, el Washington Post, después se acuerdan de la crisis del 2001, que decía, bueno, una de las formas que Argentina podría condonar su deuda externa, salir del default y demás, es ceder la Patagonia a cambio de una condonación de la deuda externa. ¿Sí? No estamos haciendo teoría conspirativa, explórenlo, pongan intercambios Debt for Nature, y cómo esto es un mecanismo que, como yo no me puedo llevar la tierra, que es un bien inmueble, por lo menos te restrinjo el acceso que vos tenés a ella. ¿Sí? Y esto es un tema que vamos a tener que tenerlo presente, lo estamos trabajando en el ámbito de la Universidad de la Defensa. Brasil ya lo tiene clarísimo, que es la geopolítica de los Global Commons, que se llaman los bienes comunes globales. ¿Qué es esto? Eso es un concepto anglosajón, según el cual, es un concepto que fue evolucionando, lo explico muy sintéticamente, si yo tengo capacidad de proyección sobre un espacio que no está bajo jurisdicción de ningún estado, como el alta mar, la Antártida, el ciberespacio o la estratosfera, está bajo mi dominio. Entonces, la posibilidad de proyectarse técnicamente sobre estos espacios que no están sujetos a jurisdicción estatal es un nuevo mecanismo para proyectarse sobre zonas ricas en recursos y que tienen fronteras con zonas que sí están bajo jurisdicción estatal. Y un simple ejemplo para ilustrar esta tendencia. ¿Se acuerdan de los incendios del 2019 en la Amazonia, en Brasil? Que hasta el presidente Macron apareció, dijo, el G7 tiene que intervenir en Brasil. Y apareció el secretario general de la OTAN. Sí, porque se está quemando la casa común, se está quemando el pulmón del planeta, son un bien público global. Y toda la artillería de grandes medios mostrándonos cómo el brasilero no sabía cuidar la naturaleza, estaba quemando el pulmón del planeta, entonces ahí también hay un silogismo. Si el planeta es un organismo porque tiene pulmón, por lo tanto yo vivo ahí, yo respiro, se está quemando el pulmón, voy a morir. Entonces por ahí venía la cuestión organicista. Y toda la cuestión para precisamente destacar la incapacidad del nativo de un país en vía de desarrollo de saber cuidar la naturaleza. Solución, internacionalizar la Amazonia, que sea un bien común de la humanidad. ¿Sí? Y que deje de ser territorio soberano de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y todos los países que comparten frontera. Dio la casualidad, no sé si ustedes también recuerdan, que el mismo año hubo un incendio, lamentablemente, en Australia, pero que fue 5 veces mayor la extensión que se quemó. Es muy curioso porque los mismos grandes medios destacaban precisamente que no habían sido los australianos quienes habían quemado,
sino que había sido por azar, había sido por el cambio climático. Y todas las escenas se esforzaban en mostrar siempre un bombero rescatando un koala, un ciclista que paraba y le daba de tomar con su cantimplora agua a un canguro, ¿no? Es decir, ¿cuál era la idea? Ellos son desarrollados, ellos sí saben cuidar la naturaleza. Entonces, ¿cómo opera la ideología? El salvaje del mundo en desarrollo no cuida la naturaleza, por lo tanto no la merece. El del país civilizado sí. Por lo tanto, el impensado es que usted jamás piense que se tiene que internacionalizar Australia. A nadie se le puede pensar que hay que internacionalizar Australia porque no se les prende fuego. ¿Sí? Así opera la ideología. Entonces, para ir cerrando ya, esto es un tema que está abierto, es actual y va a ser una tendencia a futuro, que es, no podemos hacer futurología, pero una posibilidad es que quieran que el espacio antártico sea un bien común de la humanidad, es decir, de nadie, pero de todos a la vez. Eso borraría de lleno los reclamos de soberanía. Toda la historia que muy bien mostró Fontana, toda la experiencia que conmovió, que contó el general Figueroa, todo eso quedaría en la historia porque sería borrado de un plumazo. Sería de la humanidad, sería de todos y de nadie, ¿no? Entonces ese es un escenario posible. ¿Por qué? Porque algunos que tienen la competencia científica sabrían sí cómo gestionarla respecto a otros que no. Entonces esa es una de las grandes funciones de la ciencia, comprender que está en relación con el poder. ¿Y por qué lo pienso desde este lado? Porque esto nos incluye a todos, también a Chile, ¿sí? Porque también Chile perdería en ese esquema. Entonces hay que trabajar conjuntamente. Todos nuestros vecinos perderíamos, y esto les puedo asegurar. Otros países lo tienen, Brasil, que es el que lidera en temas de defensa en la región, lo tiene presente, que un interés es la internacionalización de la Amazonia. El tema es si nosotros podemos ver que más allá de los negocios, el turismo, los préstamos, el financiamiento y todo lo que ustedes quieran, de trasfondo hay una competencia por ese espacio. Y voy a cerrar finalmente con este viejo mapa del año 75 de nuestra Armada, que centra la visión del mundo desde nuestra capital. Es como si, imaginariamente, pues si lo salen los cartógrafos a decir, no, no hace eso, es como si el meridiano cero pasara por nuestra capital, y eso nos daría otra perspectiva de los acontecimientos internacionales. Ucrania nos parecería mucho más lejana de lo que en realidad lo presentan los medios, porque todos los medios lloraban miserias con el tema del bloqueo del puerto del Donbass, como si nosotros viviésemos del trigo y del maíz ucraniano. Y no que nosotros somos exportadores de trigo y maíz y podríamos haber provisto a los importadores que se suspendieron, ¿no? Entonces siempre era la visión esa del llanto. Y otras regiones más que tampoco tenemos interés geopolítico, pero a diario nos distraen sobre ese supuesto interés. Sin embargo, esta es nuestra zona de interés, ¿no? Por eso nosotros nos vamos a proyectar desde donde pensamos. Y tenemos que ver el mundo de esta forma para proyectarnos de acuerdo a nuestros intereses. En ese sentido, felicito a Finnova, a sus organizadores, por haber realizado este evento que ha tenido y está teniendo trascendencia a nivel nacional, porque ayuda a esa reflexión para poder pensar nuestro propio espacio. Así que bueno, muchas gracias. No te vayas. Mucho para pensar, ¿no? ¿Y qué ves? Argentina, ¿qué puede hacer hacia adelante? Todo. Dale, específicame. A ver, creo que tenemos todas las capacidades, nos falta coordinación, pero tenemos capacidades, tenemos capital humano, tenemos laboratorios, tenemos fuerzas armadas, tenemos hombres que han dado un ejemplo que hicieron lo que hicieron más allá del sueldo, más allá contra viento y cuestiones existenciales en contra, llegaron, podemos, porque tenemos eso en nuestra genética. Entonces no es un problema, primero hay que romper ese esquema
si se quiere, epistémico de que somos subdesarrollados e incapaces. No somos subdesarrollados, hay que dejar de repetir ese concepto. Es un concepto falaz que traído de la botánica que nos pone en el lugar de un brote que quedó ahí sin madurar. Los inmaduros que hay que asistir, los pobrecitos, ¿no? Tenemos todas las capacidades, tenemos un pueblo fenomenal, ¿no? Que lo que necesita es ese impulso y esa coordinación. Tenemos recursos naturales, tenemos el know-how, entonces yo creo que es una cuestión más de decisión política y de organización interna y salir de una postura mendicante. Pero habrá otros especialistas que pueden contribuir con otros aspectos, Andrés. Uno veía esas imágenes, ¿no?, de la Antártida, veíamos hoy la historia de la Antártida con esa parte de la Argentina que uno se te hincha el pecho diciendo, bueno, miren todo lo que hemos podido, ¿no? Como sacarse un poco de la mente del no se puede, ¿no? Hay mucha capacidad en ciencia, en tecnología. Exacto. Así es. Bueno, eso es un testimonio de que se puede. Bueno, nos dejaste pensando. Aquí están los caballeros, se puede. Bueno, nos dejaste pensando, José. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y con este lujo de conferencia